Y arrancamos con mucha actualidad económica y política. Ya lo saludé a Fede, ya lo saludé a Alfredo. Queridísimo Santi Gulat, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está, José? Gracias por la invitación. Queridísimo Sebastián López Pereira, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la ¿Qué invitación. pasa con la economía? Santi, vos que recorres también, vamos, tenés lo que te dicen estoy muy optimista y tenés lo que te dicen cuidado. Recontra. Bueno, hoy vi una nota de Alfredo también de eso, que habló bastante del consumo. Consumo dual. Exactamente, el consumo dual. Bueno, creo que a la Argentina le está pasando un poco eso, ¿no? Dependiendo a dónde vayas de la Argentina, si vas al sur, si vas al norte, si trabajás en la construcción o si trabajás en el comercio o si trabajás también, no sé, en oil and gas, por ejemplo, vas a tener una realidad recontra diferente, con salarios que están mejorando a velocidades muy diferentes y donde hay empleo en muchos más lugares que en otros. Bien, el norte de Argentina está bastante más complicado. Lo que es construcción, hotelería y restaurantes está mucho más complicado de lo que es, por ejemplo, lo que está pasando en Neuquén, lo que está pasando en Mendoza, Tucumán viene bastante bien también. Entonces tenés una segmentación en Argentina que es realmente importante. Vos, Alfred, contabas hoy que pocas veces se dio de sectores que reboten tanto y otros que están todavía esperando el repunte. Tenemos unas placas para que nos cuentes de qué se trata. Sí, básicamente lo decía José, es que Argentina se acostumbraba que cuando la actividad económica funcionaba, todos los sectores más o menos traccionaban, y cuando entrabas en grandes crisis, no sé, del 2001, lo que sea, la crisis financiera de 2008, el golpeado eran todos los sectores. Ahora lo que estás viendo como una fragmentación. Como decía recién Santiago, tenés sectores que le está yendo realmente bien, todo lo que están ligados, que el motor es el salario privado, están funcionando muy bien porque se ven ventajas que es las paritarias que acompañaron o le ganaron del sector privado a la inflación. Tenés en dólares crecieron esos salarios de los trabajadores privados, con lo cual tienen mayor poder adquisitivo de los bienes que están dolarizados, típico, electrodomésticos, autos, y tenés acceso al crédito también, que es otra ventaja que en épocas de hiperinflación o de altísima inflación como tenía Argentina no pasaban de largo. Esa es la cara buena, la cara positiva de la economía. A ver, ahí ponemos Sí. un punto. Por ejemplo, 0 kilómetros. Santi, ¿por qué explota 83% arriba? Bueno, ahí tenés, primero que durante mucho tiempo no había autos, ¿no? Con lo cual en 2023 comprar un auto era una odisea. Sí. Pero después tenés crédito prendario, que está creciendo muchísimo el crédito prendario, algo que no existía prácticamente hace poco tiempo, y un sueldo en dólares que empieza a ganar poder, ¿no? Si nosotros vemos los sueldos en dólares que había hasta el año 2023, eran obviamente muy bajos y ahora estamos viendo cómo eso recupera. No significa necesariamente que el poder adquisitivo está creciendo en la misma magnitud, pero sí vemos que en dólares uno puede llegar a cosas que antes no podía hacerlo. Con lo cual, si veo que el dólar está estable, tengo una perspectiva de mi salario no se va a deteriorar en dólares y puedo acceder al crédito, mi opción es cambiar el auto, por ejemplo, o comprar algún electrodoméstico que durante mucho tiempo no lo pude hacer. Entonces, sí, o levantás vuelo, como veíamos ahí el tema de las líneas aéreas, que en el primer trimestre, sobre todo, turismo emisivo de la Argentina al exterior también explota. 30% aumentó el turismo emisivo en el dato de abril interanual. Ahí tenés, bueno, el tema de la apreciación cambiaria. No quiero decir retraso cambiario porque ahí empezamos toda una polémica, pero es verdad, está claro que para los argentinos salir al exterior volvió a ser una opción bastante más accesible, por lo menos para ciertos sectores, clase media, para arriba, digamos, y los números lo reflejan. Tenés otro 51% de crecimiento de electrodomésticos. Ahí tenés, por un lado, el tema también, apreciación cambiaria, pues son bienes que tienen un alto componente del dólar o que son importados directamente, y también ahí ayuda la política impositiva del gobierno, baja arancelaria, reducción de algunos impuestos, primero el impuesto país, ahora tenés todo lo que son aranceles especiales, esto que se acaba de anunciar que para celulares, que seguramente va a aplicar en las próximas semanas, también eso impulsa. Había mucha gente indignada con estas dos caras del consumo en X. ¿Qué te indigna? Flaco, flaca. ¿Qué te indigna? Que ahora el argentino pueda acceder a un auto 0 kilómetros, mucho más que antes. Que alguien, un argentino decente y trabajador, pueda acceder a propiedades, a electrodomésticos, a una vida un poco mejor, decente. ¿Qué es lo que molesta? Yo no entiendo. Creo que hay mucha envidia, poco sentido común y muchos años de decadencia humana, de decadencia de vida. Muchos años sin calidad de vida. Entonces, claramente, claro, ahora una locura, ¿no? La gente se compra autos y casas. No, qué mal, qué desastre.
o sea, hay una decadencia interna mental muy fuerte, muy carente, que ruego que no sean nunca mayoría. La abundancia está en estas cosas. La abundancia está en comprarse 0 kilómetros y tener propiedades propias. En tener una economía forjada con confianza, que puedas hacer los gastos que quieras sin que intervenga nadie ni nada estatal. Bravo. Espectacular. Yo jamás pensé vivir algo así. Y otra cosa, tema viajes. Increíble. Increíble que ahora el argentino pueda encontrar accesible viajar al exterior. Viva la libertad, carajo. Un poquito la demanda. Bueno, hay un punto ahí y le vamos a dar pie también a Sebastián, pero Santi, te cruzo con el tema del empleo. Esta semana lo tuvimos a Julián de Diego. Julián de Diego, uno de los abogados que más temperatura tiene del sector de reestructuraciones, que tiene de convenios colectivos de trabajo y demás, y decía que de 160 clientes, 160 tienen proyectada algún tipo de reestructuración. No solo por el tema de contexto, te diría que menos por el contexto local y más por los cambios disruptivos que supone algo que todavía vemos muy lejano, pero que ya está, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo está la actividad? Sí, bueno, como te decía antes también, en actividad vemos los sectores más golpeados, hotelería y restaurantes es los más golpeados, construcción, digamos que tiene un modelo mucho más flexible que lo que es el empleo tradicional, porque tiene este fondo de cese laboral que uno puede despedir y volver a contratar fácilmente, a diferencia de lo que pasa en el resto de los sectores. Entonces, en la industria viene cayendo 2% aproximadamente el empleo también, con lo cual tenés ahí sectores de mano de obra intensiva que están perdiendo algo. Creo que lo que vos decís, José, es muy importante. Digo, hablar solo de la Argentina, nosotros que somos bastante endogámicos y hablamos mucho de nosotros, el mundo está teniendo problemas en general de reconversión laboral, si se quiere, sobre todo en economías que tienen menos habilidades en la población en general o con un nivel educativo menor, porque la inteligencia artificial y la entrada de nuevas tecnologías está cambiando esa perspectiva laboral. Entonces, eso obviamente impacta en la Argentina también. Y acá tenés un tema de, reitero, cambios muy abruptos en la macroeconomía que están obviamente generando impacto en algunos sectores, algunos para bien. Reitero, minas y canteras viene creciendo mucho, todo lo que es oil and gas viene creciendo un montón también, energía viene creciendo. Bueno, todo eso está mejorando a contramano de otros sectores que vienen peor. Argentina no está en una crisis de desempleo para nada con los números que estamos viendo hasta el momento, pero obviamente es algo a monitorear y lo que sí vemos ahí es que el subempleo todavía sigue firme. ¿Qué significa el subempleo? Las personas que dicen, tengo un trabajo, pero quizás quiero otro. Necesito trabajar algo más de horas para poder llegar. Digo, esas cosas todavía están, siguen firmes en Argentina. Bueno, hay muchos datos que te vamos a contar de aquí hasta las 23:30, porque tenemos datos de economía, datos de política, datos de lo que está pasando debajo de las napas del poder, pero Sebastián López Pereira tiene cuáles son las preocupaciones que tenés vos en tu casa, cuáles son tus principales desvelos. Sebastián, ¿cuáles son? ¿Qué tal? Bueno, nosotros terminamos la encuesta justo ayer. Ayer, fresco. Es un dato bastante fresco y hacemos de manera sistemática siempre las mismas preguntas. Y el dato llamativo es que la inflación sigue estando muy abajo, que era la que venía arriba en los últimos 3 años y medio. ¿Cuántos años? ¿3 años y medio que hablábamos de lo mismo? Bueno, 3 años y medio los gráficos que muestran. En realidad, si lo miramos más para atrás, todavía es mucho más años, ¿no? Hoy en realidad lo que encontramos es una atomización de preocupaciones, porque mientras que la inflación era el principal problema, la inflación tenía un valor que estaba en el 80% y el que lo seguía estaba en el 30%. Entonces había un montón de temas que preocupaban, pero la inflación era homogénea para todos. Sí. Hoy lo que encontramos, fíjate esta tabla, ¿no? Vos tenés prácticamente 4 temas que están alrededor del 30%, ¿no? Preocupa el sistema político. ¿Qué sistema político? El sistema político / los políticos, es la corrupción política. La corrupción general, la pobreza, la seguridad del desempleo, después aparecen las tarifas en la inflación. El dato para mí relevante desde el punto de vista de analizar esto es que el gobierno hoy derrumba la principal preocupación de los últimos años y del otro lado hay una atomización de temas, porque si vos segmentás por posición política, esto se fragmenta mucho más todavía. Entonces, hoy no hay un tema que aparezca como el más relevante para generar una discusión pública. En el gobierno de Mauricio Macri, para dar un ejemplo simplemente,
aparecía, además de la inflación, el tema del desempleo. Entonces, era un tema recurrente. Había algo Bueno, pero ahí sobre... en el de Menem fue 20%, 20,6%, y ganó una elección por el voto electrométrico. Creo que ahí fue 18% cuando 18, elige, me parece. Claro, y en el caso del gobierno de Mauricio Macri, más allá de la realidad o no del dato del desempleo, lo importante es que desde el punto de vista de las argumentaciones, si la oposición hablaba de un tema como el desempleo, había un 60% de la población que estaba dispuesto a escuchar. Acá, cuando un opositor intenta hablar de un tema, está muy atomizada la escucha. No hay un tema sobre el que se homogeneice la discusión. Creo que ese es el dato más relevante, más allá de esto que te mostraba de recién, de las preocupaciones que hay. Mira, en un ratito van a estar aquí. Que al día de hoy, en 2025, no nos preocupe la inflación y venimos de hace 1 año y medio, que era lo que más nos preocupaba, es un montón que hoy esté en el último ranking de preocupaciones de los argentinos. Que no nos preocupe la inflación habla de muchas cosas. Habla de una confianza, habla de poder invertir, habla de que pueda venir gente que se fue al país, que dejó de apostar por este país. Habla de un cierto sentido común y coherencia social, a lo básico, a lo cotidiano. Salgo a la calle y no estoy pensando que voy a ir al supermercado y la leche va a estar más cara. La inflación paró de ser un problema para la sociedad. No lo puedo creer. O sea, cambio de paradigma rotundo y total. En la lógica de un argentino cuesta, cuesta entenderlo realmente. Pero claro, dejó de ser una preocupación. Y para el año que viene desaparece. Una locura. 3 representantes de lo que ocurre hoy en el Garrahan, ¿no? Que tienen la visión de médicos residentes después de una larga carrera. Este tipo de situaciones, ¿no? Donde lo vimos con la Universidad de Buenos Aires, lo vemos ahora con el Garrahan, lo vemos con las pensiones por discapacidad, pero las que son genuinas, que unen en lugar de dividir. ¿Cómo le pega eso al gobierno? Yo no puedo hablar del Garrahan porque es muy nuevo el tema y no tengo información. Lo que pasó con la UBA, en términos de imagen pública del gobierno, tuvo un pequeño impacto inicial y rápidamente se diluyó. El tema es que en general, no en este caso ni de los residentes ni el caso de los docentes, que hablaban y la gente les creía y se sentía identificada. El tema es cuando esta discusión la agarran en el nivel político, la credibilidad de los políticos enunciando el tema es muy baja y en ese escenario el gobierno la gana. El gobierno, por supuesto que el tema de la UBA lo llevó a la auditoría. ¿Te acordás que tuvimos...? Y perdón, Sebas, que te complemento con algo. En paralelo hubo pragmatismo se pedía todo esto y los fondos que faltaron se giraron, la disminución de fondos se llegó a los que tenía que llegar. Digo, hay una pelea en términos discursivos y pragmatismo en términos económicos. Bueno, y ahora se anunció supuestamente un aumento en la asignación básica de digamos, no sé si de los salarios de los médicos o por lo menos de lo que se asignaba a los residentes. Lo que digo es, el gobierno en general, además de, como muy bien decís vos, que hace hechos concretos, desde el punto de vista de la discusión pública, termina encontrando maneras muy fáciles de que cuando la oposición política lidera el tema, la credibilidad del gobierno, en la opinión pública hablo yo, es mucho mayor. Entonces, en el caso de la UBA, ¿se acuerdan que el fenómeno de la auditoría generó la ruptura por completo? Creo que el gobierno en cada una de estas situaciones tiene un argumento narrativo muy inteligente y termina, por lo menos en lo que sucedió hasta ahora, ganando esta batalla en la discusión. No digo que va a ser siempre así, lo que digo que hasta ahora esto viene pasando de esta manera, ¿no? Bueno, ahora van a auditar el Garrahan y van a eliminar excesos innecesarios, como la cantidad de gente administrativa que hay, que no hace nada, no hace mucho o no es tan relevante como un médico, como un residente en un hospital de niños. Y ahí ya se va a ordenar un poco. No entiendo la molestia de la auditoría, porque es transparencia. Pero bueno, veremos qué pasa y ojalá que se audite todo, que se limpie. Que sea como un fuego que limpia de cero
de cero. Si te gusta mi contenido, dale like a mi video, compartime, comentame, suscríbete a mi canal y no te olvides de seguirme en redes que como Eli La Torre me vas a encontrar en todas.